Ahí estamos grabando. Buenas tardes a todos los que llegaron. A todos los que llegaron recién en los últimos minutos estábamos discutiendo con los compañeros y compañeras la situación del miércoles 24, que tenemos 2 parciales solapados. O sea, el de esta materia, Biología General y Medio Ambiente, y el de Matemática y Estadística. ¿A qué hora tienen el de Matemática y Estadística el miércoles, ustedes? A las 7 de la tarde. 7. Bien, yo lo que decidí del parcial nuestro de Biología es que es de 5 a 7 y va a ser más corto, mucho más corto que el primer parcial. O sea, en función, digamos, de lo que se discutió en el foro, ¿no? O sea, esto de que por ahí fue medio ajustado con los tiempos, así que bueno, vamos a usar la misma franja horaria, pero hacer un parcial más corto, que a mí también me beneficia, porque yo esta vez tengo que corregir rápido. O sea, si tengo gente en recuperatorio, les tengo que avisar cuanto antes, así tienen tiempo para, digamos, preparar el recuperatorio. Sí, te escuchamos, Cami. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. Pablo, tengo una consulta. ¿No se puede hacer el parcial un poco más temprano, tipo 4? Cosa de tener un rato entre el parcial de biología y matemática y que queden los dos a la misma fecha. Ajá. Esa es una opción que no había pensado. No sé, yo no tengo ningún problema, puedo. O sea. Si todos están de acuerdo, ¿no? Sí, no, por eso, fijemos un acuerdo entre todos y todas. O sea, si el resto del grupo está de acuerdo, yo no tengo inconveniente, digamos. O sea, yo tengo disponibilidad horaria, digamos, para tomarles el parcial en cualquier momento del día. O sea, pero si lo encaramos como lo plantea Cami, podría ser, digamos, de 4 a Es más, 6. está para tomar el parcial ahora, ¿no? Vamos. Saquen una hoja. No. Esa es una buena opción, puede ser también. O sea, que movamos, digamos, del horario y que a ustedes les quede, digamos, un ratito de descanso, digamos, o de cortar, digamos, de cambiar de chip y después meterse en el otro parcial, digamos. No sé, me parece importante que esto lo podamos decir también como consenso de todo el grupo. O sea, es una buena opción. Y si el resto del grupo está de acuerdo, podemos ir por esa opción también. Hola. Sí, te escuchamos, Ornella. ¿Cómo andás? Bien, gracias. Por lo que veo no empezaron todavía, ¿no? No. Ahí te pongo al día brevemente de lo que estamos discutiendo. Tenemos el inconveniente de la superposición de los 2 parciales el miércoles 24. El segundo de Biología General y el parcial de Matemática y Sí, Estadística. sí, tal cual, pero nos diste fecha primero vos. Sí, yo soy consciente de eso, sí. Una opción que estamos barajando, o sea, porque ahí la compañera nos comentaba que se había comunicado con Juan Manuel, pero que Juan Manuel no había dado opción, digamos, o que no podía cambiar la fecha. Una posibilidad sería la de adelantar el horario del parcial de Biología General y Medio Ambiente. Hacerlo, por ejemplo, de 4 a 6, que les quede, digamos, una hora de descanso, digamos, entre parcial y parcial, y que no tengan los 2 parciales uno tras del otro, digamos. Yo estoy de acuerdo también en que sí, en realidad, o sea, ideal sería que el parcial de matemáticas se pudiera mover de fecha, digamos. Pero si ante la negativa del profe, no, o sea, yo tampoco lo puedo obligar, digamos, a que mueva el examen de día. Mi propuesta fue la de yo mover mi parcial el jueves, pero el jueves me comentan que tienen inglés. Si yo lo muevo el viernes es la fecha del recuperatorio. Entonces, como que tampoco, ven que no tengo margen, digamos. O sea, y yo entiendo que a Juan Manuel le debe pasar lo mismo. O sea, por eso tampoco. No tienen posibilidad de tomarnos, en verdad pienso en matemática, ¿no? Pero la semana que viene, si no, de última. En realidad no, o sea, nos dijeron que la última fecha posible de tomar un examen es el 29, el lunes. Yo tengo el recuperatorio del segundo parcial el 29, tengo que corregir el mismo 29 y subir la nota, cerrar el acta el mismo 29. Ese es el compromiso que asumimos, digamos. Sí, yo estoy pensando por justamente, claro, los que tienen que también rendir un recuperatorio que tampoco se les cruce, pero sí. Claro. Así que discutimos varias opciones, o sea, yo quedé en el compromiso, digamos, de cuando termine esta clase, llamarlo a Juan Manuel a ver si podemos encontrar una solución.
o hablar con el resto de los profes a ver qué solución podemos encontrar. Otra opción, o sea, no ideal, digamos, sería esta opción de cambiar el horario del examen, adelantarlo el mismo miércoles, el de biología, hacerlo tipo a las 4 de la tarde. Yo les comentaba a los compañeros que el parcial que estoy armando es, de nuevo, dura 2 horas. Mi propuesta era hacerlo de 5 a 7, de 17 a 19, pero por supuesto mucho más corto, digamos, y más concreto, y que ustedes lo puedan resolver con tiempo suficiente. Sí, sí, bueno, bien, o sea, ahí la compañía también está contando situaciones particulares que, sí, obvio, todo hay que poner en consideración. Sí, son prácticamente 4 horas, digamos, donde vos tenés que estar completamente abocada a esto, digamos, o sea. Sí, mi propuesta de hacerlo siempre a las 5 era porque también, o sea, yo decía, bueno, tratar de respetar los días y horarios de esta materia. Entonces, o sea, los exámenes o las clases siempre las tenemos o lunes, o miércoles, o viernes, en el horario que teníamos la materia de manera presencial, digamos, a las 5 de la tarde. No, o sea, sí o sí el parcial va a ser más corto, así que quédense tranquilos con el tiempo. O sea, estoy tratando de, o sea, menos puntos, más concreto, digamos, no tanto desarrollo, o sea, algo que lo puedan resolver de manera cómoda en menos tiempo. Quiero hacer un parcial corto porque yo tengo poco margen de corrección también, entonces no puedo hacer un parcial muy extenso que después me lleve mucho tiempo corregirlo. Así que en ese sentido también les estoy siendo completamente honesto, no me interesa hacer un parcial largo. Bueno, me sirve este intercambio. Podemos tener, o sea, digamos, una serie de opciones o de planes B. Déjenme que yo me trate de comunicarme con los profes cuando termine la clase, a ver si podemos llegar a algún arreglo. Idealmente, nuestro plan ideal sería poder separar todos los parciales en días distintos, que no estén en un mismo día ni biología, ni matemática, ni inglés. Tampoco que se solapen, digamos, con los recuperatorios. Posiblemente nos pase que nos quede, digamos, por ejemplo, si la profe de inglés me mueve el parcial al viernes, yo muevo biología el jueves, y el viernes queda recuperatorio del primero, más parcial de inglés. Bueno, en el recuperatorio del primero tengo pocas personas, creo que son 3 o 4, de los cuales no sé cuántos están cursando todavía. Así que, por lo menos de la gente que veo conectada hoy acá, no estaría en condición, no tendría que dar ese recuperatorio. Así que eso también lo voy a poner en consideración, digamos. Creo que vamos entonces por esa. Sí, bien. Bueno, tenemos hoy nuestra última clase oficial, digamos, de este cuatrimestre. Así que es la clase de despedida. ¡No! Increíble que hayamos llegado hasta acá. A mí me sorprende, digamos, o sea, cómo se sostuvo, digamos. Sí, ahí lo que está planteando el compañero sí es lo más probable, que se crucen recuperatorios con fechas de parcial, digamos. O sea, eso me parece que va a ser muy difícil ya poder evitarlo con la cantidad de días que tenemos y la cantidad de exámenes que teníamos. Siempre, toda la fe, sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, no, toda la fe. En condiciones normales tendríamos que estar haciendo, no sé, un asado de despedida de la materia, no, algo, ¿no? O sea, así que queda pendiente. Hoy es mi cumple, así que si invita al asado, genial. Bueno, feliz cumple, Vero. Mirá qué día para cumplir. Gracias. Qué día, qué día. Un grupo de 10. Puede ser. Vivimos en comisiones, en grupo de 10, sí. Número par, número impar. Bueno, siempre tiene una solución para todo, así que esto es lo lindo de este grupo. Siempre se puede solucionar. Bien. Vamos a hacer el repaso. Antes de entrar en el repaso, me interesaba entrar en la resolución del TP5, que
seguí corrigiendo, siguieron llegando. Creo que estoy casi al día, así que si alguno me envió y estaba esperando nota, que revise la plataforma porque están todos corregidos, los 5 que me llegaron hasta hace media hora. Si lo enviaron recién hace un ratito, no, todavía no llegué a verlo. Pero la idea es justamente eso, estoy tratando de a medida que entro ir despachando rápido, así, mirando, corrigiendo y devolviendo, así no se me acumula, porque después de que la corrección del parcial iba a ser, ahí sí va a haber que apurarse, digamos. Entonces, quería que charlemos un poquito del TP5. El TP5 no tiene grandes complicaciones en los primeros dos puntos, o sea, las cuestiones teóricas, lo que tiene que ver con evolución, lo que tiene que ver con ecología. En el bloque de evolución, la mayoría de la gente trabajó, contestó, buscó la información adecuada. Hablamos de las similitudes y diferencias entre Darwin, Wallace y Lamarck. Ahí más o menos todos armaron un cuadro comparativo o encontraron puntos de conexión y puntos de divergencia. La principal diferencia está dada en cómo se produce el mecanismo de cambio, ¿no? O sea, en cómo Lamarck plantea esto del uso y desuso de órganos y un impulso de las especies por querer cambiar y modificarse, en tanto que Darwin y Wallace plantean una cuestión más de selección natural, donde no hay ningún tipo de direccionalidad o decisión o impulso por parte de los individuos o de las especies, sino que simplemente es el azar ambiental y la selección natural actuando sobre la variabilidad de las especies, de los individuos. Así que la gran diferencia está en el mecanismo de cambio, ¿no? En qué es lo que me produce la evolución, ¿sí? El cambio en las especies. Bien. Así que un poco la cuestión las diferencias, la principal diferencia está ahí, ¿no? En cuál es el motor de cambio, en cómo en uno está operando la selección natural y en el otro está operando más bien un uso, desuso o impulso que tienen las especies hacia un cambio, digamos. Después hay muchos puntos de conexión en cuanto a similitudes, o sea, ambas teorías plantean un escenario de cambio donde rompen con un paradigma fijista, digamos, o sea, se empieza a reconocer el cambio y la transformación en el curso evolutivo de las especies. Así que ambas rompen un paradigma previo, digamos, y si bien son similares, hay sutiles diferencias que hacen que sean teorías distintas. Ese punto más o menos estuvo bien contestado bien por todos, después, o sea, péguenle una releída en el TP que hicieron, o busquen en la presentación. Después hay, el segundo ítem tenía que ver con cuáles eran las pruebas que sustentaban o las evidencias de la evolución. Ahí también todos más o menos siguieron en la guía de la presentación de la clase, así que también está bastante bien. Recuerden esto que repasamos la clase pasada, de las pruebas anatómicas, los órganos homólogos y análogos, los órganos vestigiales, las pruebas bioquímicas, los cladogramas, las pruebas taxonómicas, las evidencias biogeográficas, paleontológicas, embriológicas, así que ahí en la presentación de la clase está más o menos resumido todo eso. Luego, en el bloque de ecología de poblaciones, había una primera pregunta que hablaba sobre características estructurales y características dinámicas de las poblaciones. Ahí más o menos también todos supieron completar el cuadro. En la presentación tienen un cuadro donde están descritas cada una y después están desarrolladas mínimamente las más importantes. Recuerden que lo que me interesa es que se entienda que una característica estructural de una población es una especie de una foto que uno le saca cuando estudia una población, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, estimar la cantidad, digamos, la abundancia, la cantidad de individuos, la densidad, la estructura de sexos, cuántos machos, cuántas hembras. O sea, ese tipo de características que uno estudia son características estructurales, ¿sí? Las pirámides poblacionales, que después eran el segundo ítem, son características estructurales de una población. Luego uno, comprendiendo digamos, la dinámica, o poniendo esas características estructurales en una variable de cambio, cuando uno trata de estudiar cómo cambian esas variables estructurales, entra en el campo de las variables dinámicas, ¿sí? Las variables dinámicas ahora ya no son una foto, sino que buscan reconstruir cómo cambian esas variables estructurales, ¿no? O sea, si la población tiene una tendencia al crecimiento, al decrecimiento, si hay más tasa de natalidad que de mortalidad, si hay más tasa de migración que de migración. O sea, son todos procesos dinámicos de cambio que estudia la ecología de poblaciones en sus características dinámicas, ¿sí? O sea, lo importante es entender esta diferencia entre dinámico y estructural. Lo estructural es estático,
Lo dinámico, o sea, incluye, digamos, una variable con el tiempo y con el cambio. En términos generales estaba bien contestada la pregunta, así que también repasen lo del TP que está bien completo, en general. Luego después hablamos de las estrategias K y R, ahí más o menos también todos creo que contestaron más o menos bien. Recuerdan esto de los animales o especies que tienen cortos ciclos de vida, alta tasa de reproducción, que se reproducen muchas veces en su ciclo de vida o que dejan mucha descendencia. Ahí estamos hablando de estrategia R, y cuando hablamos de estrategia K, hablamos de individuos que se reproducen poco, que tienen ciclos de vida largo, que tienen cuidado parental, digamos, que cuidan a esas crías, que las crían. Así que ahí estamos hablando, digamos, de la otra estrategia. Son dos tipos de estrategias, cada una tiene sus pros y sus contras en cuanto al éxito ecológico, ¿sí? Estrategias K y R. Y por último, en el último punto hablamos de ecología de comunidades. Y ahí les dejé un ejercicio más bien práctico para resolver. Cuando hablamos de ecología de comunidades, hablamos también de atributos que tienen las comunidades, digamos. Un atributo muy importante que habíamos definido y caracterizado era la diversidad, y la diversidad tenía que ver con la riqueza y con la dominancia o equitatividad, ¿sí? Entonces, la diversidad es como un grado o un valor, o digamos una característica que da idea de cuánta diferencia hay en esa comunidad, ¿sí? Cuántas especies distintas coexisten o conviven en esa comunidad dada. Les decía, la diversidad se mide o tiene que ver con dos parámetros. La riqueza, que está definida como el número de especies presentes, ¿sí? El número de especies distintas que aparecen en una comunidad. No estoy diciendo el número de individuos en cada especie, estoy diciendo el número de especies distintas, ¿sí? Y el otro parámetro importante es la dominancia. Dominancia y equitatividad son dos parámetros que están hablando de lo mismo, son, digamos, inversamente proporcionales. Quiere decir que a mayor dominancia, menor equitatividad, a mayor equitatividad, menor dominancia, ¿sí? O sea, están hablando de lo mismo, van de lo mismo, miden cosas distintas, ¿no? Pero si yo hablo de algo equitativo, es algo que todas las especies presentes en esa comunidad están repartidas en abundancias relativas similares, mientras que si hablo de una especie dominante, esa especie dominante prevalece, está en mayor proporción, en mayor abundancia relativa, y deja relegadas al resto de las especies. Les voy a mostrar, a ver, dónde está el TP. Les voy a compartir la pantalla. Y les voy a contar, o sea, dos formas posibles de resolver este ejercicio. ¿Ven en pantalla ahí? Sí. Sí, sí. La consigna del punto 3 hablaba, referido a la ecología de comunidades, decía que usted se dedicó al estudio de 4 comunidades vegetales, son 4 comunidades vegetales distintas, A, B, C y D, y tomando los datos de las especies presentes y abundancias relativas, usted pudo construir los gráficos que se presentan a continuación. Entonces, está el gráfico que pertenece a la comunidad A, la comunidad B, la comunidad C y la comunidad D, ¿sí? Tengo 4 ambientes, 4 comunidades distintas. Por ejemplo, yo si a esto, o sea, no le puse nombre a la comunidad, pero podría decir, mi comunidad A va a ser la orilla de la laguna, ¿sí? La comunidad B puede ser la orilla de la laguna 200 metros hacia la tierra, digamos, o sea, entre la línea de costa y los primeros 200 metros es la comunidad A. De 200 metros de la costa hasta los 400 metros podría ser la comunidad B, ¿sí? Estoy definiendo, cuando defino diferentes tipos. Bien. Ahora vamos a explicar los gráficos, Cami. Cuando yo estoy definiendo diferentes ambientes, estoy definiendo diferentes comunidades. Vamos a explicar entonces qué nos dice cada uno de estos gráficos. Yo tengo en mi eje X el rango de especie. El rango de especie es como el nombre de especie, pueden pensarlo, ¿sí? Rango es, por ejemplo, esta es mi especie 1, mi especie 2, 3, 4, 5 y 6. La comunidad A tiene 6 especies. Eso quiere decir que la comunidad A tiene una riqueza de 6, ¿sí? La riqueza de la comunidad A es igual a 6. ¿Por qué? Porque tienen 6 especies distintas. ¿Por qué yo las ordené de las que están de mayor proporción a las que están en menor proporción? Porque justamente ese es el rango. La especie 1 es rango 1 porque es la que está en mayor proporción.
en mayor abundancia relativa. Yo lo que hice fue ordenarlas del 1 al 6 en función de cuál es la que más me aparece y cuál es la que menos me aparece, ¿sí? De mayor frecuencia relativa a menor frecuencia relativa, ¿sí? Eso con respecto al eje X. Yo tengo 6 especies distintas que aparecen en la comunidad A, que están ordenadas de mayor a menor proporción en cuanto a veces que aparecen en esa comunidad. Ahora, voy al eje Y. ¿Qué significa la abundancia relativa? Por ejemplo, la especie 1, que es la que está mayormente representada y es la que domina, la que está en mayor proporción, representa el 60% de todos los individuos que yo encontré en la comunidad A de todas las especies. Voy de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que de todos los individuos que yo contabilicé, que yo muestré en mi comunidad A, el 60% pertenecen a la especie 1. ¿Sí? Por eso la barra toca acá el 60, ¿sí? Eso quiere decir, por ejemplo, como esto es tan porcentual, que si yo tuviera en la comunidad A una muestra de 100 individuos distintos, no me importa, no sé la especie, yo muestreo 100 cosas que están presentes en A. El 60%, o sea, 60 de esas 100 muestras que tomo, de esos 100 individuos distintos, van a pertenecer a la especie de rango 1, a la especie 1, ¿sí? Entonces, eso me está diciendo que en la comunidad A, el 60% de lo que se encuentra es de la especie 1. En la comunidad A, el 30%, estoy acá, pertenece a la especie 2, que es rango 2. Y luego, las especies 3, 4, 5 y 6, juntas, apenas llegan al 20%, ¿sí? O sea, son las que están en menor proporción. Entonces, yo lo que planteo es que, de manera cualitativa, uno puede ver que hay una mayor dominancia de las especies pertenecientes a la especie 1 del rango 1. Creo que ahí va un poquito más, queda un poquito más claro, digamos, o sea, la interpretación de qué me está diciendo el gráfico. ¿Y puedo acotar algo, profe? Sí, venga. Bien, con respecto a estos dos gráficos, porque son los que se ven ahora, Sí. Al momento de organizarlos, o sea, de establecer uno primero y después el otro, estuve haciendo la tarea, por lo que entendí, al tener la misma cantidad de comunidades, quien prevalece, o sea, quien va primero sería el B, porque Exacto. por lo que usted explicó, dijo que cuando nos encontramos con comunidades con mismas cantidades de especies, la diferencia la vamos a encontrar en la variedad. Exacto. Perfecto, Vero. Bien, está muy bien lo que estás aportando. Vamos a la resolución, ya que la compañera está aportando acerca de la resolución. Exacto. Ahí Rodrigo está planteando, o sea, está consultando acerca de si la suma de todos estos porcentajes me tiene que dar 100, ¿sí? Pues yo estoy dividiendo el 100% de todo lo que encontré en la comunidad A, ¿cómo se reparte esa torta entre las especies 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Entonces, no puede ser que yo sume todo lo que tengo en la comunidad A y me dé más de 100, porque estoy trabajando con abundancias relativas porcentuales, ¿sí? Este gráfico me está diciendo, de la especie 1 en la comunidad A, el 60%. En la comunidad A, el 30% es de la especie 2. En la comunidad A, casi el 20%, supongamos el 27%, es de la especie 3. ¿Sí? Entonces, abundancias relativas porcentuales me está hablando acerca de un 100%, ¿no? O sea, todo lo que yo encontré en mi comunidad A me representa el 100%. De ese 100%, el 60% es de la especie 1, de rango 1. Bien, ahí el comentario de Rodrigo aporta, porque lo podemos pensar así como en porcentuales, ¿no? Paso a la resolución. Yo planteé este problema para resolverlo de una única manera. Sorprendentemente, corrigiendo los TPs, dos compañeros, Marcia y Ale Balboa, lo resolvieron de una forma que jamás se me hubiese ocurrido, y está perfecto, o sea, y ya se los voy a contar. Porque es una forma distinta, pero que también está buena para poder, digamos, ponerle número a esto que estamos comparando y trabajando, ¿sí? Mi propuesta original era simplemente que lo resuelvan de manera cualitativa. Los compañeros
lo resolvieron de manera cuantitativa, además, ¿sí? Cualitativa significa que yo lo que pretendía era que me ordenen del A, B, C y D, en qué orden van de mayor a menor biodiversidad, teniendo en cuenta la riqueza y la equitatividad, ¿sí? ¿Cómo miro la riqueza? Y cuento el número de barritas, el número de especies, de rangos, ¿sí? La comunidad A tiene 6, la comunidad B tiene 6, la comunidad C tiene 5 y la comunidad D tiene 4. La riqueza de D es 4, la riqueza de C es 5, la riqueza de A y B es 6, ¿sí? Entonces, pero yo no ordeno simplemente con la riqueza. Aparte tengo dos comunidades que tienen igual riqueza. ¿Cómo hago para saber cuál es más diversa que la otra? Entonces, me apoyo o uso el segundo parámetro, que es la equitatividad. Y acá es lo que planteaba Vero. O sea, la comunidad B tiene repartidas las 6 especies presentes de manera más equitativa, de manera más equilibrada, digamos. No hay especies claramente dominantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, las especies 1, 2, 3, 4, 5 y 6, entre todas, andan entre el 10 y el 25%, ¿sí? No hay una claramente dominante u otra que fuera completamente relegada, que aparezca muy poquito, ¿sí? Entonces, la comunidad B tiene claramente mayor equitatividad. Entonces, si yo comparo A con B, con el criterio, digamos, de riqueza, son iguales. Pero si yo las comparo por equitatividad, B es más equitativa, ¿sí? Entonces, esto ya me va dando un orden de prioridad. La comunidad B es más diversa que la A, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora tengo que ver qué pasa con las otras. Tengo que ver, si comparo por la riqueza, la comunidad C tiene 5, mientras que la comunidad D tiene 4. Entonces, si yo comparo simplemente con la riqueza, me quedo con la comunidad 5. Además, las equitatividades son similares, son comparables. ¿Por qué? Porque la especie 1 en la comunidad C y en la comunidad D tienen el 60%, las dos. La especie 2 tiene el 30 y tiene el 30. Las especies 3 y 4, o 3, 4 y 5, todas tienen menos del 10%. Tienen alturas de barras equivalentes, ¿sí? Entonces, si yo comparo con el criterio de equitatividad, puedo decir que la comunidad C y la comunidad D son similarmente equitativas, son comparables, o sea, están en el mismo orden, digamos. Entonces, solo voy a poder separar cuál es más diversa que cuál con el número de especies, con la riqueza. Chicos y chicas, se nos corta en segundos, así que sigo hablando y cuando se corta volvemos a entrar. Entonces, con este criterio ya puedo decir que mi comunidad C es más diversa que mi comunidad D, ¿sí? Entonces, ya por pares ya sé cuál es cuál. La B es mayor que A, C es mayor que D, ¿sí? Otra comparación que podría hacer es A versus C, digamos, para ver cómo ordeno los pares, o sea, cuál va delante de cuál, ¿no? Exacto, ahí Rodrigo está diciendo cuál es el orden final que nos queda, que es el que yo pretendía, digamos. Entonces, yo puedo comparar A, por ejemplo, con C. A ya le gana a C porque tiene mayor riqueza. A tiene riqueza 6, tiene 6 especies, C tiene 5. El otro criterio era la equitatividad. Y de nuevo, C tiene 60, 30, menos de 10, y A tiene 60, 30, menos de 10. Las equitatividades son similares. Entonces, como va a ser de mayor diversidad la que tiene mayor riqueza. Eso me lleva a poder ordenar estos gráficos en función de B, A, C y D. ¿Sí? O sea, en definitiva, A, C y D los estoy ordenando por la riqueza. ¿Sí? Porque tienen 6, 5 y 4. Y las equitatividades son todas similares, son todas comparables. Entonces, me quedo con ese orden, ¿sí? Ahí ya creo que se nos corta. Esta es la forma de resolverlo de manera cualitativa. Ahora vamos a ver cómo se puede resolver de manera cuantitativa.